La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Y otra cosa sobre la Biblia. Se parece mucho a un rompecabezas. ¿Alguna vez ha armado un rompecabezas? Cuando está todo desarmado, tiene un montón de piezas pequeñas por todas partes, y ninguna tiene sentido por sí sola. Por supuesto, es una imagen. Y cuando las juntas correctamente, con todos esos pequeños detalles, curvas, líneas y todo lo demás, cuando las junta correctamente, obtiene una imagen preciosa. Pues bien, la Biblia se parece mucho a eso. Una parte está aquí, otra allá y otra en otro lugar, y si solo la lee de principio a fin, no la entenderá. Un poquito allí, otro poquito allá. Eso está en el libro de Isaías. Eso fue Herbert Armstrong en ese clip allá, por los años 80, solo unos años antes de fallecer, el 16 de enero de 1986. Bienvenidos de nuevo a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa examinamos detenidamente la única fuente fiable de información en lo que respecta a Jesucristo y su mensaje. Y por supuesto, esa fuente es la Santa Biblia. Y la Biblia, como acaban de escuchar, es como un rompecabezas. Y hay que estar dispuesto a profundizar y estudiar. Hay que estar dispuesto a encajar las piezas del rompecabezas y, entonces, la imagen que surge es gloriosa. Y se puede entender la Biblia con la ayuda de Dios, por supuesto. Dios tiene que abrir nuestras mentes. La semana pasada, en este programa, hablamos de que la Biblia es Jesucristo en forma impresa. Y terminamos haciendo énfasis en lo importante que es anhelar el entendimiento, buscar el conocimiento y querer saber el por qué. Y si sienten un anhelo por la verdad, Jesús dijo en el Sermón del Monte que tengan hambre y sed de Dios y de su forma de vida y de la justicia. La semana pasada comentamos sobre el versículo de Juan 5 donde Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos mandó a escudriñar las Escrituras, no a cerrar el libro y dejarlo en una estantería sin hacer nada, sino a escudriñarlas diligentemente. Escudriñe las Escrituras a diario, como hicieron los bereanos en Hechos 17. Profundice en el estudio de Dios. Y, por supuesto, disponemos de todo tipo de material que puede ayudarle en su estudio porque, una vez más, tiene que encajar todas las piezas del rompecabezas. Y probablemente una de las mejores formas de recibir ayuda es nuestro curso bíblico por correspondencia de 36 lecciones. Las personas que han realizado estas lecciones han llegado a conocer la verdad de la Biblia y el misterio de los siglos. Hace un par de semanas mencionamos esto, pero, por supuesto, el señor Armstrong escribió que Dios lo inspiró a escribirlo para que pudiéramos entender la Biblia y para que pudiéramos encajar las piezas del rompecabezas. Escudriñen las Escrituras. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, se dice que debemos examinarlo todo. Deben adquirir los conocimientos necesarios. Deben profundizar en la verdad de Dios y ser buenos obreros. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Busque la aprobación de Dios en la forma en que estudia la Biblia. Pero, más allá de eso, debe estar dispuesto a poner en práctica lo que ve en las Escrituras. No basta con estar de acuerdo y decir, sí, me gusta cómo suena eso, me gusta ese mensaje. Si escuchamos, pero no hacemos lo que dice, según Santiago capítulo 1, versículo 22, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Por lo tanto, compruebe todo poniéndolo en práctica, aplicando lo que está aprendiendo en este programa o en nuestra literatura. Puede examinarlo junto con su Biblia, y entonces las piezas del rompecabezas empezarán a encajar. Escuche de nuevo a Herbert Armstrong. Esto es de 1982, clip 2. Hace 55 años me enfrenté a un desafío. Tenía que demostrarme a mí mismo, ¿existe Dios? Yo siempre había supuesto que sí. Me habían educado desde niño para creer en Dios. Entonces, me dediqué a estudiar la evolución. Lo hice en profundidad
Y estudié a Darwin, Huxley, Haeckel, Spencer y todos esos autores, pero demostré que estaban equivocados, y demostré que Dios es real, que Dios existe y que Dios es el creador. Entonces me sumergí en la Biblia. La estudié de forma intensiva y exhaustiva. La sometí a todas las pruebas posibles y me demostré a mí mismo que no importa si se lo demuestro a usted o no. Usted mismo puede demostrárselo si esto significa algo para usted. ¿O acaso le importa su vida, su existencia y su eternidad? Demostré que esta palabra es Dios hablando. La Biblia es Dios hablando. La Biblia es Jesucristo en forma impresa. Y si la valora, si es importante para usted, entonces se sumergirá en ella y pronto descubrirá que es el mejor libro que se ha escrito. Y luego, junto con ella, tiene el misterio de los siglos. Juan, capítulo 6. Solo quiero repasar este relato en el que Jesús alimentó milagrosamente a miles de personas. Dice en el versículo 12, cuando se saciaron, no podemos leer todos los detalles aquí, pero le animo a que lea el capítulo completo. Dice cuando se saciaron. Recuerde, Él convirtió los peces y los panes en lo que fue, básicamente, un gran banquete. Un gran banquete. Todos estaban satisfechos. Todos habían comido hasta quedar satisfechos. Además, les sobró comida en abundancia. Se dice que, cuando todos quedaron satisfechos, Él dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Con todos los pedazos que sobraron pudieron llenar 12 canastas enormes. Y Jesús no quería que nada se desperdiciara. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es la lección que está tratando de enseñar? El versículo 27 dice, «Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre». Dice, «la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre». En otras palabras, esfuércense por obtener alimento espiritual. Debemos despertarnos cada día con hambre y sed de la forma de vida de Dios, de la verdad de Dios, de la verdad de la Biblia. Versículo 31 dice, «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer». Dios alimentó milagrosamente a los antiguos israelitas, es decir, hizo llover maná del cielo. Les dio pan del cielo, y todo eso tenía como objetivo simbolizar el alimento espiritual que consumimos a diario con nuestra oración, con nuestro estudio de la Biblia, con nuestro compañerismo cristiano, con nuestro ayuno ocasional, acercándonos a Dios. Es decir, es la relación más importante que tenemos. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dios nos ofrece alimento espiritual, y Cristo en este pasaje se refirió a tantas de estas personas que solo acudían en busca de comida física gratuita. La comida física es importante. El cuerpo humano no tarda mucho en sentir hambre. Hoy en día es más fácil, lo sé, gracias a todas las comodidades de la tecnología moderna. Pero la preparación de la comida requiere mucho esfuerzo. Se necesita mucho trabajo solo para cocinar una comida saludable. Y, por supuesto, eso era lo que Dios pretendía. Una vez más, para ilustrar la forma en que nos nutrimos de la palabra de Dios, tal y como dice en Efesios 5, ser llenos del Espíritu, alimentarnos del Espíritu de Dios, llenarnos del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu del amor, del Espíritu de una mente sana. Es decir, vivimos en un mundo en el que la salud mental de las personas no es precisamente muy buena. Hay mucha desorientación, mucha perversión, mucha división, y eso se debe a que vivimos en el mundo de Satanás. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Este es el versículo 33, dice, «Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Este pan es para todos. Al final, todos tendrán la oportunidad de conocer la verdad de Dios, de examinar la Biblia y comprender las enseñanzas de Jesucristo.
El plan y el propósito de Dios siguen un orden cronológico. Satanás, en esa lucha titánica con Jesucristo. Jesucristo calificó, pueden leerlo en Mateo 4 y Lucas 4. Cristo calificó para reemplazar a Satanás en el trono de esta tierra, pero Dios no va a ponerlo en esa posición ni a quitar a Satanás hasta la segunda venida de Jesucristo. Y esto se menciona en muchos pasajes de las Escrituras. Y el mundo se encuentra en total oscuridad. Incluso el mundo cristiano, gran parte de él en total oscuridad, con respecto a estas realidades proféticas. Nos estamos acercando al final de esta era. Y Apocalipsis 12 dice que Satanás sabe que su tiempo está a punto de acabarse. Sabe que le queda poco tiempo. Él es la razón por la que hay tanta confusión, por la que hay tanto mal, por la que hay tanta violencia en el mundo hoy en día. Existe un mundo espiritual real, y el señor Armstrong habla de ello extensamente en El misterio de los siglos. Pero volviendo a Juan 6, aquí dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La Biblia es Jesucristo impreso. Él dice, Yo soy el pan de vida. Tienen que consumirlo. Tienen que aprender todo lo que puedan sobre Jesucristo, la forma en que vivió, lo que enseñó, lo que mandó. Y esto es lo que tanta gente no está dispuesta a hacer. No es suficiente. Pablo dijo que adquirir conocimiento solo por adquirir conocimiento nos enorgullece y alimenta la vanidad. Pero hay que estar dispuestos a recibir el conocimiento y luego rendirse a él, someterse a él. Ese es otro punto que vale la pena señalar aquí. Rendirse a la palabra de Dios. Herbert Armstrong lo dijo en El misterio de los siglos. Él habla sobre su conversión a la verdad. Por cierto, estamos celebrando el centenario de aquel acontecimiento, y quiero decir que esto no es como se describe en el mundo del cristianismo tradicional. Hace no mucho tiempo hubo una noticia. Un comentarista conservador, creo que era conservador. Yo no lo seguía con frecuencia, pero al parecer aceptó a Jesús justo en las últimas semanas de su vida. Y se veía a toda esa gente en Twitter y en las redes sociales que no paraban de alabarlo. Ya saben, se salvó antes de que fuera demasiado tarde. Lo único que tuvo que hacer en su lecho de muerte fue simplemente aceptar a Jesús en su corazón. ¿Y ahora qué? ¿Está en el cielo? Ahora está salvado, tiene su lugar asegurado. Ahí es donde la cosa se vuelve un poco confusa cuando se entra en las doctrinas de tantas denominaciones en las que se habla de ir al cielo y luego uno realmente no sabe qué ocurre después de eso. Pero ¿por qué Cristo, cuando se encontraba con tantas de las personas a las que les hablaba, por qué les decía tan a menudo, mirad, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ellos llamaban a Jesús, Señor, Maestro. Pero entonces Cristo les decía, sin embargo, no hacéis lo que os digo que hagáis. No se están rindiendo a la verdad. La conversión es muy diferente de lo que se cree comúnmente en el mundo de hoy, que es simplemente algo fácil, como decir, simplemente acepta a Jesús en su corazón, responder a la llamada del altar y ya está y sin problema. A Satanás le encanta que la gente piense que es así de fácil y que piense que no hay nada de qué preocuparse, que no hay que convertirse a nada. El señor Armstrong dijo, me sentía derrotado. Tenía el espíritu quebrantado. Llegué a comprender que aceptar la verdad de Dios significaba ser llamado a salir de este mundo, renunciar a este mundo y a sus costumbres, e incluso, en gran medida, a mis amigos y conocidos en este mundo. ¿Le parece que esto es, ya sabe, pan comido, tan fácil como pestañear? Herbert Armstrong llegó a un punto de rendición completa y total ante Dios. Llegó a ser de Dios. Se convirtió en un siervo, en un esclavo de Jesucristo. Dijo que, en su opinión, una de las mayores pruebas a las que se enfrenta todo aquel a quien Dios ha llamado es renunciar a este mundo y dejar de formar parte de él. Dijo, en un acto de desesperación final, me arrojé a la misericordia de Dios. Si él podía hacer uso de mi vida,
yo se la entregaría. No mediante un suicidio físico, sino como un sacrificio vivo, para que lo utilizara según su voluntad. Ya no tenía ningún valor para mí. Me consideraba solo un pedazo de basura humana sin valor, indigno incluso de ser arrojado al montón de basura. Dice, Jesucristo compró y pagó por mi vida con su muerte. En realidad yo le pertenecía a Él, y ahora le dije que podía tenerlo. Era suyo para que lo utilizara como su instrumento, si creía que podía hacerlo. El señor Armstrong llegó a un punto de rendición total. Debemos someternos a la palabra de Dios. Hay un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, donde se habla de la religión falsa, de que hay una apariencia de piedad. Parece justa por fuera, pero niega el poder de Dios. No se somete al poder de Dios. No se somete a la autoridad de Dios. No acepta la palabra de Dios como la última palabra. Si Dios lo dice, entonces eso es lo que hacemos. La palabra de Dios es verdad. La verdad de Dios es lo que nos hace libres. Estas son afirmaciones que provienen de los evangelios. Estas son las enseñanzas de Jesucristo. Hay tanta división y confusión en lo que respecta a este libro y a lo que significa, y eso se debe a que no hay sumisión, no hay rendición. Cada uno hace lo que le parece correcto. Simplemente interpretan las escrituras según lo que ellos quieren que signifiquen. Quieren que sea fácil. Quieren que, al final de su vida física, baste con tronar los dedos para que todo quede solucionado. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? En Mateo, capítulo 11, versículo 25 dice, En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lea en su tiempo libre, 1 de Corintios, capítulo 1, y vea cómo Dios no ha traído a los poderosos y a los grandes a su iglesia hoy en día, y cómo la iglesia es solo un pequeño rebaño. Como dije, hay un orden cronológico en la forma en que este propósito y este plan se están desarrollando, y todos tendrán la oportunidad de convertirse a la forma de vida de Dios, lo que conlleva a convertirse en un ser Dios. Esa es la verdad de la Biblia. Eso no es blasfemia. Dios realmente se está reproduciendo a sí mismo. Eso está escrito en Génesis 1, versículo 26. Y Jesús vino a proclamar esa misma verdad. Y los fariseos pensaron que era blasfemo cuando lo dijo. Repase Juan 10 en algún momento, además de este estudio. En Romanos 12:1 dice, Esto es lo que escribe Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienen que pasar por esta transformación milagrosa. Tienen que convertirse a la forma de vida de Dios, una nueva vida en Cristo. Gálatas 2:20. Pueden leerlo más tarde en su estudio personal. Aquí tenemos de nuevo al señor Armstrong, en los años 80. Clip 3. Amigos míos, Dios quiere todo nuestro corazón, quiere toda nuestra obediencia, quiere nuestra entrega incondicional, sin condiciones de ningún tipo. Y si no están dispuestos a entregarle eso a Dios Todopoderoso, Él no les concederá su Espíritu Santo. Eso es Hechos, capítulo 5, versículo 32. No lo tengo en mis notas, pero permítanme leérselo. Hechos, capítulo 5. Hace poco oí a un predicador referirse a este versículo y básicamente le dijo a los asistentes que no significaba lo que realmente dice. Hoy en día hay muchos predicadores así. Leen lo que quieren que signifiquen las Escrituras o le dan un significado que no tiene. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a quienes le obedecen. Hay que tener un espíritu de obediencia, un espíritu rendido, si se quiere recibir el poder de Dios,
que es el Espíritu Santo. No es una entidad separada. Hablaremos de esto en un programa posterior, en el contexto de la Trinidad. Nada podría estar más lejos de la verdad. Es lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios, es el espíritu de sensatez, es el amor de Dios, es la naturaleza de Dios, es el carácter de Dios, es su poder santo, y Dios se lo da a aquellos que son obedientes y que se someten a Dios y a su ley. Juan 8:43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Los fariseos podían escuchar lo que Cristo decía en sentido literal, pero simplemente no tenían la actitud necesaria para entenderlo, por así decirlo. No tenían la actitud correcta. Ellos no podían aceptar la verdad. Eran obstinados, testarudos y se creían superiores. No se sometían a la palabra de Dios. No se rendían ante la verdad de Dios. Marcos capítulo 11, versículo 24. Fíjense en esto. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es como ese otro versículo que leímos. Mateo 11:25. Se necesita un milagro de Dios para comprenderlo. Pero la cuestión es, Juan 6:44. Dios abrirá nuestras mentes para que podamos entender si pasamos por ese proceso como lo hizo el señor Armstrong, quien fue conducido a rendirse ante la verdad. Se humilló, se arrepintió, clamó a Dios y dijo, Dios, soy tuyo. Si puedes utilizarme, perfecto. Tú estás al mando. Mateo capítulo 13, versículo 58. Aquí tenemos otro ejemplo, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Se refiere a la región de los alrededores del mar de Galilea, y esto era el territorio natal de Cristo. ¿Y ellos no creyeron? Simplemente no lo aceptaron y no lo pusieron en práctica, así de sencillo. Se opusieron a ello. Y así es como se comporta la mayoría de la gente hoy en día cuando se trata de la verdad de la Biblia. Escuchan a los predicadores sacar versículos de contexto y los interpretan a su manera, o tal vez construyen todo un mensaje o sermón en torno a un solo versículo. No es que nunca se pueda hacer eso, pero muy a menudo está fuera de contexto, le falta, ya sabe, el panorama general. Junte las piezas del rompecabezas. Como dijo el señor Armstrong, esto procede de el misterio de los siglos. Lo aprendí. Él tuvo que aprenderlo, como ven. Lo aprendió mediante un estudio diligente de la Biblia a lo largo de décadas. Para Herbert Armstrong, esto no fue un arrepentimiento de última hora. Él dice, aprendí que la Biblia es como un rompecabezas, con millares de piezas que deben unirse, y estas piezas solo encajan de una sola manera. Entonces, el cuadro aparece despejado y cristalino a los ojos de quienes estén dispuestos a creer las palabras de Dios, nuestro Creador. Él dice, si está dispuesto a creer, si se humilla, si es un hijo obediente, con un corazón como el de un niño, entonces Dios puede revelarle su verdad. Y escuchemos un último clip de Herbert Armstrong, clip número 4. Y yo empecé a estudiar la Biblia, y empecé a darme cuenta de que la Biblia decía precisamente lo contrario de todas esas cosas en las que yo creía. Ahora bien, ¿iba a renunciar a lo que creía al ver que era exactamente lo contrario? ¿O tenía que decidir entre lo que leía aquí y lo que Dios dice? ¿Creeré lo que me enseñaron los hombres, lo que me enseñó la iglesia, lo que me enseñó la escuela, que provenía de otras personas y de la sociedad humana organizada? ¿O creeré lo que dice Dios? Y yo creo en Dios. Y ahí radica toda la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Cuántos líderes hay en el mundo del cristianismo que sean así? No son muchos. Hay que creer con fe, hay que entregarse. Podríamos dedicar otro segmento a la acción. Ya lo mencioné antes. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Juan 17:17 dice, santifícalos. Eso significa apartarlos. Aquí Cristo está orando por sus discípulos, sus alumnos, y ora a Dios. Santifícalos o apártalos mediante tu verdad.
Tu palabra es verdad. Dios tiene la última palabra. Pero somos seres con libre albedrío, y podemos decidir no seguir el camino que nos marca la Biblia. Sin embargo, ese es el único camino que nos hará libres, tal y como se destaca en Juan, capítulo 8, versículo 32. Como ya he dicho, para conocer mejor la Biblia, asegúrese de visitar latrompeta.es e inscribirse en este curso de 36 lecciones, el curso bíblico por correspondencia del Armstrong College. Si no está suscrito a La Trompeta, aquí tiene al señor Armstrong en este número de La Trompeta, una voz de la verdad. Fue un predicador de la justicia. Fue una voz de la verdad. Puede suscribirse a la revista y también puede inscribirse en el curso bíblico por correspondencia. Y por supuesto, no se olvide tampoco de El misterio de los siglos. Esto es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez. En esta época de crisis del tiempo del fin, los misterios ocultos de la humanidad durante milenios han sido finalmente revelados. Solicite su ejemplar gratuito de El misterio de los siglos para conocer los profundos misterios de la Biblia. Descubra las respuestas a las preguntas más fundamentales que la humanidad se ha hecho durante siglos. Descubra quién y qué es Dios, qué es el hombre y por qué fue puesto en la tierra, la verdad sobre los ángeles y los espíritus malignos, y muchas otras verdades fundamentales. La palabra de Dios es la única fuente confiable para aprender sobre Cristo. Inscríbase en el curso bíblico por correspondencia del Armstrong College, compuesto por 36 lecciones, para construir una base espiritual inquebrantable basada en la Biblia. Desempolve su Biblia y descubra lo que las Escrituras realmente enseñan sobre cada tema. ¿Qué es el verdadero cristianismo? ¿Qué espera Dios de los cristianos? ¿Y cuál es el plan futuro de Dios para la humanidad? Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita, sin ningún costo ni compromiso.